Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta gustada sección de Profesionales con Clase. El día de hoy, muy emocionados, muy contentos, porque tenemos para ustedes una gran entrevista, que es la entrevista con la maestra Margarita Chacón Anguiano. Vamos a conocerla, que nos cuente cómo ha sido su trayectoria como maestra, sus vivencias y, en fin, toda esa maravilla de vida y de carrera docente que ella tiene para contarnos. Así que, maestra Margarita, bienvenida a esta sección. Nos da mucho gusto tenerla. Cuéntenos cómo era su infancia y por qué se hizo maestra. A ver, platíquenos eso, maestra. Pues la infancia de una niña en los años 50 sería largo y ya pasó mucho tiempo, pero siempre hay vivencias interesantes que al final de cuentas se integran al resto de la vida de uno. Yo viví en un barrio popular muy cercano a la Normal, en la colonia Anáhuac, que es Santa Julia, que es la que limita con la Escuela Nacional de Maestros, está enfrente de la Escuela Nacional de Maestros. Y tuve la oportunidad, porque para mí me parece una gran oportunidad, haber convivido con gentes verdaderamente del pueblo humilde, pero al mismo tiempo con un gran empuje de los que llegan de provincia para integrarse a la ciudad, buscando educación y buscando mejores condiciones de vida. Eso, al final de cuentas, va a servir para mi posterior carrera, porque un maestro debe saber que no va a llegar a un lugar a que todo esté dispuesto, la mesa puesta, niños que llegan, uno les enseña y ellos aprenden. Las cosas no son tan sencillas. De hecho, no lo dicen en el normal. No es tan sencillo, ¿verdad? Así a veces no los han comentado, pero hasta que uno lo vive se da cuenta. Y conocemos casos de compañeros que les ha tocado literalmente hacer la escuela. Hacerla. Conocemos casos, pero a ver, síguenos contando. Sí, cómo no. Pues yo conviví con niños y fui amiga de esos niños maravillosos para mí, porque los recuerdo hasta ahora, a mis amigas de infancia, amigos y amigas, que teníamos una pequeña pandilla y que por los trabajos de nuestros padres, que siempre fueron agobiantes toda la vida por la clase social a la que pertenecíamos, mis padres maestros, pero maestros populares que recibían sueldos no precisamente buenos, ¿verdad? Entonces trabajaban. Había que juntar los dos sueldos para medio sobrellevar la situación. Exactamente. Y los padres de mis amigos, y algunos no tenían ni padre o faltaban esa, entonces nosotros llegamos a hacer también nuestra propia educación. A veces no teníamos, ni siquiera íbamos a la misma escuela. Yo tuve la fortuna de haber entrado a la escuela, a la primaria de la Escuela Nacional de Maestros. Primero en el turno vespertino, ahí sí conviví con compañeritos de Santa Julia. Pero más tarde, porque mi mamá era maestra y necesitaba pues atendernos, nos cambiaron de turno y estuve yo en la mañana en la primaria República de Brasil, en donde había alumnos que ya no eran nada más del rumbo, sino que venían de muchos lugares de la ciudad, porque se consideraba que era una escuela pues de alto nivel, porque ahí pues practicaban los jóvenes normalistas. Tenía características muy, muy especiales y pues sí tenía otro nivel, ¿no? Sí, los procesos más cuidados, ¿no? Por estar exactamente, ahí así era. Porque los ojos de todo el mundo ahí encima. Exactamente, entonces ya fueron niños de clase media, pues con una aspiración a clase media alta, ¿no? Déjame explicar un poquito eso para las personas que nos están viendo esta entrevista. Comentarles que en la Escuela Nacional de Maestros, dentro de la escuela hay una primaria, como nos dice la maestra, y justo ahí los estudiantes de la normal, que vamos a ser maestros, pues en muchas ocasiones los utilizamos tanto para observar clases, en algunos casos también para practicar. Entonces, efectivamente, están los ojos de todo el mundo ahí puestos, ¿no? sobre estos chicos.
Así que bueno, qué interesante, maestra. Síguenos contando. Pues sí, entonces eso me dio oportunidad también de conocer cómo se forma un maestro desde mi infancia, porque llegaban los jóvenes, que eran jóvenes entre 15 y 17 años, porque entonces la carrera de maestro se hacía terminando la secundaria, nada más eran 3 años, y los jóvenes pues eran unos adolescentes de 15 a 17 años, iban a practicar en nuestras aulas conducidos por sus maestros, y algunas de esas clases que llegaron a dar los maestros, pues a mí me impactaron, me parecieron maravillosas. Yo recuerdo muchísimo, ya se los había comentado, ¿verdad? Fuera de cámara, que había tenido yo la experiencia de haber tenido la clase con un maestro de técnica de la enseñanza que dio una clase del sistema solar. Era de muestra para los jóvenes alumnos. Y me fue tan maravillosa ese acercamiento al universo. En una hora, el maestro habernos explicado la maravilla que es el universo y cómo está el sistema planetario y lo que somos nosotros dentro de nuestro universo, que eso es, yo creo que fundamental para cualquier ser humano, saber la ubicación que tenemos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra sociedad, pero también en el universo. Saber, para mí fue maravilloso, y en ese instante estuvimos maravillados todos los niños, que entonces tendríamos unos 8 años, yo calculo. El maestro terminó su clase y en el mismo hora nos hizo un examen y todas sacamos 10. Yo llegué a la casa, felicísima esa ocasión. Mi madre no estaba, ni mi padre, porque estaban dando clases, pero en cuanto yo comí, me salí, y a mis amiguitas de los vecinos, que eran mis más allegados, les repetí la clase. Les repetí la clase de tan emocionada que estaba, y lo que más me gustó es de que una de las niñas más pequeñas, que era la hermanita de una de mis amiguitas, que era una niñita que creo que todavía ni entraba a la primaria, estaba feliz. Y me dijo, ¡ay, qué bonito es vivir en el mundo! Para mí esa fue una satisfacción enorme. Y fue el primer contacto que tuve yo con el deseo de transmitir. No sabe lo que provoca en mí esas palabras que usted está diciendo, porque yo siempre he pensado como maestro que la clase, bueno, yo lo he dicho así, ¿no? Que en muchas ocasiones el maestro es un showman, ¿no? O sea, es todo un actor el maestro. Y la clase, y en la clase se crea magia, ¿no? En una entrevista que tuvimos hablamos de la magia de la clase. Y usted lo describió de alguna manera, sin usar la palabra, pero fue una clase mágica, porque todos salieron encantados. Cuando todos sacan 10, no sabe, yo creo que es la mayor felicidad de un maestro, porque así como usted salió muy contenta como alumna, pues yo quiero pensar también que el maestro salió muy feliz como maestro, porque todos sacaron 10. Y eso paga sobremanera el esfuerzo del maestro de preparar la clase. Porque quienes no son maestros, les quiero decir que un maestro da 1 hora de clase por 2 o 3 horas de preparación de clase. Así es. Entonces, Así es una maravilla cuando todo nos sale bien, lo digo así, todo nos sale bien. Los alumnos se entusiasman con la clase, sacan 10. Creo que es el mejor pago del maestro. No sé, a ver, síganos contando más. Bueno, pues sí. Yo con el tiempo ya supe que en realidad eres una clase modelo, que es muy diferente tener una clase modelo, darla en una sola ocasión para presentación de más, y otra diferente cuando uno tiene todos los días con una gran cantidad de alumnos, con una gran cantidad de grupos. Y de actividades. Sí, pero ya ahí había una luz de lo que se puede hacer. Sí, de lo que y después ya se adaptará uno a las circunstancias y ya recibirá también unos niños con diferentes sí. y con cada estrato social con el que uno llegue es diferente. Uno no puede repetir lo mismo que dio con un grupo, con un tipo de niños, con
o el mismo barrio, en el mismo barrio. Todo eso tiene uno que ir analizando. Debe ser uno como maestro un gran observador del medio al que llega y de lo que pretende en ese medio. Maestra, perdóname, tocó usted, puso el dedo así, mire, el dedo justo en el tema de los maestros. No es lo mismo dar una clase en una escuela que está ubicada en una colonia de alto nivel económico que en una escuela de nivel medio, o muchas escuelas que hay de nivel muy bajo en todo el país, en las grandes ciudades y en todo el país. No, y en provincia, que a veces no tienen apenas un techo y bancas. Pues no hay luz, no hay vidrio, no hay agua, ¿no? Eso es una realidad. Exactamente, ¿no? Yo recuerdo que mi hermano, que también fue maestro, trabajó en el Estado de México, en un lugar que creo que se llamaba Totolinga. Y decía que tenía 100 alumnos en primer año y no había, lógicamente, salón que cupieran. Entonces los ponían unos tablones, los papás llegaban con unos tablones para agregar en un espacio, yo me lo imagino así como una grada, un establo o algo así, y colocaban aquellas cosas, porque no hay, desgraciadamente en esa época no éramos fotógrafos ni teníamos celulares para estar sacando fotos de todo lo que pasaba, y de ahí colocaban aquellos para que los niños se sentaran. Por lo menos tuvieron un lugar donde sentarse, por lo menos. ¿Sabe cómo le vamos a llamar ahora esas aulas para que se escuche elegante? Aulas ecológicas. ¿Verdad? ¿Para qué? Así, exactamente, así es. Pues esas fueron mis experiencias, por ejemplo, en la infancia, y de haber sido una niña que disfrutó de sus compañeros en un medio que me permitió apreciar al ser humano, no importa de dónde sea. Okay, muy bien. Excelente. ¿Y cómo es el ingreso a la normal? A ver, platícanos eso. Bueno, ¿cómo me convertí en maestra? Sí. Fue que podría decirse que porque vengo de una familia de maestros, eso se podría pensar, desde mi abuelo. Mi abuelo fue maestro egresado de la Normal de Oaxaca y fue muy querido, muy apreciado. Dio clases aquí en México. Cuando dio clases aquí en México, lo mismo desde la escuela pública que la escuela privada. Por ejemplo, dio clases en el Colegio Williams, que entonces era la institución. Todavía, déjeme decirle. Muy importante en aquella época. Todavía. Y sus alumnos, que fueron hasta actores, lo reconocieron, y hasta toreros. Carlos Arruza le mandaba a mi abuelo para sus presentaciones en la Plaza de Toros, los boletos, por ejemplo, y algunos otros actores, Narciso Busquets, por ejemplo, que también heredó mi abuelo a mi papá las clases que le daba de dicción y de lectura. Qué maravilla. O sea que mi abuelo era maestro, mi papá también fue maestro de normalista y maestro de literatura, tan querido que hasta llegó a hacer que un poeta costarricense, Alfredo Cardona Peña, le dedicara un poema de Juárez precioso, y se lo dedica al maestro Martiniano Chacón, porque mi abuelo era de Oaxaca y tenía esa cuestión de la rectitud y del cumplimiento en la vida y en el magisterio. Qué tiempo tan bonito. Sí, y mi madre pues también fue una maestra muy entregada a su trabajo, también maestra de primaria. Tengo muchos parientes, pero realmente a mí lo que me llevó a ser maestra, realmente maestra, porque yo estudié en la normal, y pues llegaban muchos alumnos, entre miles que pretendían entrar en aquellos años a la normal, se hacía un examen para ver si quedaban, y quedaban pues una cantidad muy reducida. Eran muchos, porque eran 1,000 los que aceptaban, pero se presentaban como 8,000, 9,000 alumnos. Más, maestra, cerca de 20,000 candidatos. Pues fue subiendo con los años, efectivamente, fue subiendo con los años que querían entrar en la Escuela Nacional de Maestros.
maestros, y los mismos alumnos que habíamos estudiado ahí la primaria y la secundaria no teníamos un pase automático. No, en aquella tiempo, ¿no? Examen. Ya hasta el último año que estuve en la secundaria, ya se hizo el pase automático por una movilización de las alumnas de la secundaria. Sí, o sea, no fue gratis. No fue gratis, fue una movilización que hizo que ya entraran automáticamente, que nada más hicieran examen de colocación. Entonces, haber entrado a la normal fue para mí muy grato, pero tampoco significaba que uno se podía quedar de maestro. Muchos de mis compañeros no ejercieron después el magisterio, pasaron a otras carreras. Por la cuestión económica era lo más seguro, ¿verdad? Aunque muchos de ellos, aunque pasaron, nunca olvidaron su pase por la normal. Todos ellos lo mencionan, aunque tuvieron carreras de ingenieros, abogados, etcétera, etcétera. Siempre recuerdan su paso por la normal, claro, como un punto muy importante, claro, para su formación. La normal nos dejó así, pues, grandes cosas, ¿no? Yo decidí ser maestra realmente, cuando puedo decir que yo me formé como maestra, fue cuando el primer año que di clases, que era una joven de 18 años, y me tocó dar clases en Huautepec, Barrio Alto, que entonces era verdaderamente la provincia. Ahora ya no, ahora ya es nada que ver. Ya hasta llega en el cable. Sí, ya llega el cablebús allá, qué bueno, porque sí, les hace falta mucho la comunicación. Yo aquellos años hacía 2 horas para llegar de la casa. No sé si le tocó todavía allá subir a la escuela así, las piedras. No. Porque en mi época sí era así. Todavía en Coatepec, yo también trabajé en Coatepec, Barrio Alto. Sí, bueno, no, la escuela realmente era muy bonita, estaba en el centro, era como algo muy idílico, en el campo, que estaba en pleno, en medio de montañas, no había población, totalmente era una cuestión rural. Cuando yo fui, y para mí fue una experiencia muy hermosa. Yo llevaba pues muchos defectos todavía, no puedo decir que era una maestra formada de ninguna manera, llevaba muchos deseos, pero de hacer las cosas bien, pero la experiencia es muy importante. Yo creo siempre y reflexiono sobre los errores que cometí y me consuelo para no ser muy cruel conmigo misma, pensando en que la edad y que la experiencia siempre hace, y qué bueno que uno se da cuenta de sus errores, porque así puedes mejorar. ¿Sabes qué, maestra? Déjame decirle algo. Me voy a confesar yo también aquí ahorita. Ya lo dije en otra entrevista, pero mis primeros años como maestro, y hasta se me cierra la garganta, me da mucha pena recordarlos porque la verdad hice un trabajo que me da mucha pena. O sea, le quedé a deber mucho a mis alumnos al principio, porque es cierto lo que dice usted, somos todo corazón, pero necesitamos desarrollar todavía la habilidad para estar frente a un grupo que se gana con el tiempo, ¿no? Ya después con los años, ya hasta me siento yo farsante cuando me dicen que soy buen maestro, porque me conozco y digo, no soy buen maestro. Últimamente he mejorado un poquito, ¿no? Así le ocurre a uno. Pero bueno, uno hace sus pininos y hace todo lo que puede en ese momento. Y a mí me pareció de una gran felicidad. Para mí fue una gran felicidad estar con esos niños y poder enseñarles y estar en ese medio y ver que tenías en aquello un apoyo de los padres de familia. El maestro le era todo. Sí. Y por eso tú tenías que dar todo. Sí. Y eso era muy importante, un compromiso mutuo, de saber tú que llega un niño ahí, inocente, al que tú no nada más le vas a enseñar, sino que lo que te toca, sino que además tienes que dejar la semilla del interés por el conocimiento. Esa es la otra cosa. Y a veces, perdóneme, ustedes más que los padres. A veces. Porque los padres le dejan al hijo y pues se ocupan de otras cosas y se desocupan de los niños. Y hablo casi totalmente. Y muchas veces conocemos maestros, en el caso sobre todo de las mujeres, que son maestras y son un poco mamás también de los niños. Se preocupan mucho por ellos, más allá del salón de clase. Sí, es muy común que te digan mamá en lugar de maestra, sobre todo cuando trabajas con niños muy pequeños que eran el grupo preferido para mí, porque precisamente es donde tú puedes ver cómo va surgiendo. Y yo decía, ay, los papás no pueden ver esto.
cómo crecen, para algunos, cómo su mentalidad va creciendo a los niños, por ejemplo, de primer año. Cómo llegan, en aquella época no hacían jardín de niños, rara es la escuela que tenía jardín de niños, entonces ver tú el crecimiento de esos pequeños y cómo van absorbiendo y cómo van creciendo en su mente, en sus ideas, las opiniones que tienen, todo eso era una gran felicidad. Yo cuando regresaba a casa me acuerdo ese primer año que trabajé, que era de mucho sacrificio, 2 horas de ida, 2 horas de regreso y todavía estudiaba yo en la tarde. Le decía yo a mi mamá, todavía me van a pagar, todavía no me pagaban, porque me tardaban horrores en pagarte, pero decía, y todavía por esa felicidad que tengo, todavía me van a pagar, decía yo, ¿no? En aquella época que empezaba como hija de familia. Pues entonces, eso es lo que me decidió, yo digo, a ser maestra. Cuando una mamá escucha la primera vez a su bebé que le dice mamá, y la primera vez que la maestra se da cuenta que el niño lee sus primeras palabras, no hay nada más emocionante. Por eso muchos nos gusta primer año. Yo sé que el primer año es un grado muy difícil, que no cualquier maestro quiere porque hay que trabajarle el triple que los otros grados, pero las satisfacciones también son mayores. O sea, y que eso pase con un alumno y que pase con 40 es maravilloso. No tiene precio. Eso, como dice, todavía me pagan. Sí, 50 y 60. Ya después la vida te empieza a decir, no, ¿sabes qué? Tienes que mantener a una familia. Entonces ya vas viendo que le vas bajando a lo de... Hay que pagar la renta. Pero bueno, esa emoción por enseñar, por eso muchos maestros se quedan, a pesar de todas las dificultades económicas que las debemos mencionar también, porque la satisfacción que da el trabajo a costa de la salud de uno en ocasiones, de su vida personal. De su vida personal también, porque es un trabajo muy absorbente, muy absorbente. Pero muy absorbente. Entonces, eso es importante siempre mencionarlo, ¿verdad? La clásica maestra que el domingo en la tarde está calificando exámenes o está preparando la clase, ¿no? Eso es muy clásico entre los maestros. Así es. En primaria, como es, a mí se me hace la primaria tan lúdica, que recuerdo que siempre nos juntamos, y con una mamá maestra. Más todavía. Más, porque nos sentamos a conversar sobre nuestras experiencias y muchas veces elaborábamos el material didáctico, a lo que vamos a entrar después ya en la carrera profesional, ¿verdad? Que en aquellos tiempos nosotros teníamos que preparar nuestro material, a veces sin recursos de ningún tipo, tenía uno que jalar de aquí y tratar de hacer un material didáctico que nos ayudara para los primeros grados. Decía un amigo en otra entrevista, en la familia todos somos maestros, decía, entonces una reunión familiar parecía junta de consejo. Así es, sí, pero muy provechosa, muy provechosa, más que cualquier otra cosa. Nada más faltaba levantar el acta de la junta. Exactamente, ¿no? Cuando se equivocaba alguien en sus experiencias, decía uno, ¿sabes qué? Fíjate lo que dijiste y no fue así, yo lo apliqué y no funcionó. Exactamente, que es lo que tiene uno que estar haciendo constantemente, estar evaluando el trabajo que uno hace. Pero eso ya pasa conforme va transcurriendo el tiempo y pasas a otro lado, porque yo de la primaria después fui maestra de secundaria y en la secundaria es otro panorama completamente, ¿verdad? Otra cosa. Sesiones de, a veces en un día en la mañana, por ejemplo, de tener 7 grupos de 50 alumnos y darles una clase. Eso significa que son 350 alumnos. 350 alumnos en una mañana y además de un nivel diferente que es la plena adolescencia, el momento de crecimiento de los alumnos con todos los conflictos y también cosas hermosas que conllevan. Ese es otro nivel y que te da otro tipo de experiencias también muy valiosas. Cuando empezamos había 10 minutos de descanso entre cada clase y eso te permitía tener una interacción con el grupo que te ayudaba un poco. Después ya no fue así. Después desaparecieron esos 10 minutos y era pasar de un grupo a otro. Literalmente. Correr decían mis compañeros, ay, parece que estoy haciendo tamales. 50. Así, sí, eso es otro tipo de dificultad, ¿verdad? Pero bueno, un maestro tiene que, cuando te gusta, pues lo enfrentas y son retos, y los retos son los que te hacen crecer. Los fracasos son los que te hacen
que Es que lo dijo, hay que tener vocación. Exactamente, tú te planteas cuando eres maestro de vez en vez esa pregunta. ¿Puedo seguir adelante? ¿Es esto, no? Mi capacidad física, mi capacidad mental. Me acuerdo que esos descansos que se quejaba mucho la gente, que teníamos 1 mes y medio de vacaciones, era un descanso necesario para los alumnos y para uno. Más que nada, yo creo que mental. Y porque es de preparación. Nosotros no nos vamos totalmente a descansar, sino que todavía terminas tú el tiempo y estás pensando lo que vas a hacer. Tus fracasos te pegan cada año. Un maestro que es consciente de eso dice, ay, me pegó esto, que este grupo no pude avanzar, este grupo, sobre todo en secundaria, que tienes ese trabajo tan excesivo, tan intenso. Es decir, con este grupo no funcionó, ya no es un solo grupo, son 10 grupos los que tienes que atender. Y llegué a tener en una ocasión 15 grupos. ¿Y de cuántos alumnos promedio? 50. Nada más que unos en la mañana y otros en la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ahí te tienes que replantear muchas cosas, ¿no? Dejo grupos, me interesa mi carrera, me interesa ser mejor, todo el tiempo te estás replanteando. Y cada alumno es un caso. Exactamente. Cada alumno es un caso. Tú ya no lo puedes abordar. Claro que hay otros maestros que ocupan en otras materias, pero además tú tienes que dar la materia. Esa materia y llevar al adolescente hacia otro ámbito. Qué maravilla ser maestro. Todo eso es, y si tú no te estás replanteando y haciendo eso en cada ocasión, ya no te funciona. Sencillamente tu vida no se vuelve lo que tú esperabas de ella, ¿no? Y ya no estamos hablando de la parte familiar también, que es otro asunto. Qué maravilla, maestra. De verdad, qué maravilla. Cuéntenos alguna anécdota de su trabajo como maestra en secundaria. Pues hay miles, pero puedo hablarles de una. De eso se trata. De una en especial, ¿no? El tener ese contacto con los alumnos tan cercano, a pesar de lo que dije, uno busca la cercanía y los alumnos buscan la cercanía de uno también. Y a veces te eligen y dicen, yo maestro quiero hacer algo, y esta experiencia, por ejemplo, es una entrevista que me hicieron, que encontré ya en estos papeles amarillos por el tiempo de los años, casi hace cerca de 50 años, de una entrevista que me hizo una alumna que ahorita me recuerdo y la recuerdo a la alumna. ¿Qué le parece, maestra? Le voy a proponer algo. Préstame su cuadernito de la entrevista y yo le voy a hacer ahorita 2 preguntas que le hicieron en esa entrevista. En esa entrevista, una niña periodista de secundaria de 13 años que me hace esta le vamos a hacer el honor a la niña en esta entrevista. A Zamora Arceo. Recordarla a través de su trabajo, de la entrevista que hizo. Yo le voy a hacer aquí 2 preguntas. A ver, le voy a hacer esta. ¿Por qué le gusta ser maestra? Porque me gusta mostrarles a los demás lo que es la vida, lo que es, en mi caso, la historia del país, la historia del mundo, que es mi materia fundamental. Muy bien, y le voy a hacer otra pregunta que está aquí en este cuestionario, que dice, ¿a qué país le gustaría ir? Gracias a la materia que escogí, los que estudiamos historia viajamos mucho a zonas arqueológicas, a todo el país. Normalmente el maestro de historia se va a conocer zonas arqueológicas, todo eso, y más allá. Entonces eso me permitió, ese deseo de la historia me hizo ir a otros países y conocer museos en varias partes del mundo, cosa que me sirvió para mis clases, porque en todas ellas tomaba yo transparencias, tomaba fotografías y después esas las llevaba a mis alumnos. Para cuando me hicieron esa entrevista yo ya había viajado pues a Roma, a varios países de Europa, inclusive a la Unión Soviética, entonces en la famosa Unión Soviética, pero no conocía nada de África y nada de Asia. Y por eso contesté a esta alumna que me gustaría ir a esos lugares. ¿Y ya fue o no? Fui a China y a la India, pero ya después, cuando en los años 80 fui a China, a la India, y en el año 2000 ya jubilada, fui a China,
porque da la casualidad que mi maestra de 6º año de primaria, fueron tan importantes mis maestros, ella era de la Sociedad Amigos de China. Ya fallecida, su hija que heredó ese puesto en la Sociedad Amigos de China, revivió un viaje a China. Ya cuando China, ya en otra etapa de su historia. Sí. La China moderna. La China moderna, como bien dice, sí. Y tuve oportunidad de viajar. Ya no con mi maestra, como a mí me hubiera gustado, pero sí con el grupo al que ella formó parte. Yo estoy seguro que a su maestro sí le gustó que usted. Pues sí. Estoy seguro. Sí, yo le dediqué ese viaje a mi maestra de 6º año. Qué bueno. que nos hizo tener también una visión muy, muy hermosa de la vida a través de la poesía. Qué maravilla, qué maravilla. Maestra, vamos a pasar a otra sección muy bonita de esta entrevista, que es la sección de las fotografías. ¿Qué le parece? Bueno. Vamos a ver algunas fotos y usted nos va a platicar de qué son. Platíquenos de esta primera foto, maestra. ¿Aquí qué es? Bueno, esa primera foto es una foto de regreso a la secundaria donde trabajé durante 21 años. Llegué joven y salí ya bastante adulta. Y nos invitaron pues me parece que fueron los 40 años que cumplió la escuela. Y allí estoy con algunas de mis más queridas compañeras, las dos que están al frente, la maestra Judith de literatura y la maestra Lilia de civismo, tan importante para los chicos. ¿Cuál escuela es esta? ¿Dónde está? Es la secundaria Bertrand Russell, la 108, está ubicada en Azcapotzalco. Ya cumplió hace 2 años, 50 años, también estuve por allá. Debí haber traído fotos también, porque ahí recibí el cariño de algunos de aquellos compañeros sobrevivientes, porque desgraciadamente ya muchos fallecieron, pero de mis queridos alumnos que ya son unos adultos hechos y derechos, y abuelos muchos de ellos, bueno, abuelos. Vamos a la segunda fotografía. Pues esta foto debe haber sido, la toman los alumnos. Les platicaba yo que en aquella época no había celulares, los maestros no podíamos andar con cámaras, raro era el alumno que llegaba con una fotografía, y esta me la hicieron llegar unos alumnos ya después del tiempo. Debe haber sido, yo calculo que de los años 80 por el peinadito que tengo. ahí se mira el tiempo. En los años 80 ha de ser de principios de los 80, con mis alumnos, una niña seguramente era de tercero, pero estoy en el grupo de primero porque les daba yo primero, segundo y tercero de historia. Sí, porque la niña la llevan los padres todavía. Sí, pero ya mire, ya se ve un adolescente que ya quiere romper más con las reglas, porque en esa época el uniforme era como muy obligatorio, y yo la veo con una camisa que en un momento ya lo hubieran castigado. Ya le salió la maestra, ¿ya? Sí. A ver, Sí. Vamos a ver esta otra. Uy, esta, ahí dice la fecha, de 69, tenía yo 4 años de haber trabajado de maestra. Esta es en la zona popular de La Pensil, en Tacuba. ¿Se ve? Sí. Todos están jovencitos, hasta la maestra. Sí, en 69 yo ya era maestra de secundaria, entonces trabajaba en la mañana en la secundaria y en la tarde daba clases a la primaria. Cerca del Panteón. Cuando yo empecé a trabajar, nos mandaron a puros maestros nuevos a una escuela de nueva creación. Y decían que era la escuelita. Estábamos jugando a la escuelita porque todos los maestros jovencitos, 17, 18 años, 19, y pues con todos los niños, imagínense. Yo aquí de haber tenido 21 años, ¿sí? Pero ya tenía 4 años de maestra, estaba cumpliendo el 4º año de maestra porque empecé a trabajar a los 18. A los 18. Entonces Era la edad. Y ven, hay niños de diferentes edades, porque Sí. niñas y niñitas de diferentes edades. Todo es vecino, es una colonia muy popular que acá se aceptaba a todos. Normalmente en las escuelas matutinas tenían que tener la edad. Son más selectivos. Ya Más en selectivos, en la tarde, ¿no? Sufrimos para completar los grupos. Que somos Tienen de diferentes más niveles, abiertos. pero pues es un reto. A mí me encantó porque esos retos son los que te obligan a mejorar tus técnicas de enseñanza,
todo. Para tranquilidad de los padres de familia, no importa si sea matutino o vespertino, los maestros somos los mismos. Sí, Lo hacemos exactamente, con el mismo exactamente, cariño, exactamente. la misma energía y el Exactamente, mismo interés. así es. Ay, Ay, es una foto de Eso nuestra... me rompió el corazón. Ay, sí, la traje porque es la normal cuando tenía torre. Ya había perdido 3 o 4 pisos. Sí. Para entonces, pues, la época en que yo estuve en la normal, mi adorada normal. Ahora ya no tiene torre. No, le quiero decir a las personas que nos están viendo, esta fotografía es la fotografía de la Escuela Nacional de Maestros con la torre. En algún momento nos platicaban los maestros que cuando estaba la torre completa, llegó a ser el edificio más alto de México, pero nada más le duró muy poquitos días ese gusto, tanto porque se hicieron más edificios, así como porque, no sé cuál fue el sismo, fue del 57, no sé. 57, pero yo creo que fue el 57. fue del 57, Sí. Se fracturaron la estructura del edificio, lo cual lo dejó en muy malas condiciones y hubo que demoler la torre, los pisos. Solamente en aquella época nada más le quitaron algunos pisos. Yo todavía tomé clases en la torre, tomé clases de música y de técnica audiovisual. Ahí estaban nuestros salones, entre las clases opcionales. No, pues a mí ya me tocó ver la chata, ya no había nada. Sí, y eran muy bonitos, los salones eran muy bonitos, los que se encontraban en la torre. Una experiencia muy bonita. Tomé clases de piano, daban clases de música, los maestros tener muchas aptitudes. Una sólida cultura como maestro. Sí. Música, danza, teatro, literatura, fuerte. Qué orgullo ser alumno normal. Así es. Esa es una foto que también me enviaron de una alumna dando clase, que me trae recuerdos especiales porque siempre llegaba con yo cantidad de materiales y los trabajos de los alumnos y tenía yo toda la mesa cubierta ahí de cosas. Típica maestra. Así es. Qué foto tan bonita porque pues es una foto clásica, ¿no? Pues sí. La maestra, sus alumnos, su material, su pizarrón. Su pizarrón, que era lo que teníamos. Que me acuerdo que nos decían que no nos pegáramos mucho al pizarrón, a la boca, ni habláramos fuerte porque nos tragábamos todo el yeso, los propios maestros. Sí, nosotros comprábamos nuestros propios quises, que eran que no soltaran, porque los que nos daban soltaban mucho polvo. Sí. Y nosotros, los que queríamos preservar nuestra garganta, comprábamos los quises especiales que nos soltan. Sí, quises especiales, y en la normal nos seleccionaban para eso, para no tragarnos todo. Eso ya es en la escuela secundaria. No diré qué año sería. Muy bien. Maestra, pues esa fue la sección de fotos. Ahora yo le quiero volver a preguntar. Díganos cuál ha sido su satisfacción como maestra en su vida profesional. Ya a estas alturas que ya... Bueno, yo creo que mi satisfacción más grande es cuando me he encontrado alumnos que recuerdan algo de lo que yo les enseñé. Porque ya de entrada los maestros siempre nos dijeron que no esperáramos que los muchachos aprendieran lo que tenemos al 100%, porque la memoria es selectiva, ¿no? Sí. Y los alumnos todavía van a recibir más conocimientos. Sí. Y que no sé si nos los decían para que no se preocuparan. para que no nos preocupáramos. Pero es una realidad. Y que eso también es una realidad. Uno mismo lo ha comprobado, ¿no? Sí. Que tienes que recurrir a veces a releer libros, releer documentos, releer todo eso para poder recordar, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro un alumno que dice, a sus hijos inclusive me ha tocado, ¿no? Que yo iba una vez en el coche manejado por mi compañero y de otro coche una alumna se detiene y le dice a sus nietos, miren, fue mi maestra de historia, ahí va mi maestra de historia. O que me los encuentro y dicen, yo estudié esto porque cómo me interesó esa parte de la historia. Yo sé que a otros no les interesaría, pero cómo me interesó esa parte de la historia. Qué bonito. Maestra, perdóneme, le quiero preguntar otra cosa, ya para cierre de esta entrevista. Lástima que el tiempo no perdona y se nos va y se nos ha ido aquí, pero como dicen, como agua. Le quiero hacer una pregunta. Hay un dato del INEGI que dice que el 65% de las personas mayores de 18 años
no tienen prepa. Y yo le quiero preguntar con estos números tan feos, ¿qué importancia tiene la educación para un país? En particular, háblenos un poquito de la formación de nivel preparatoria para los jóvenes. ¿Qué importancia puede tener? Pues es importantísima, ¿eh? Sobre todo que yo, por ejemplo, pienso, cuando yo estudié de la normal, esos 3 años de normal que estuve era el equivalente a la prepa. Sí. Y todos coincidimos en que esa parte fue fundamental para nuestro posterior desarrollo. Tanto personal como profesional. Personal y profesional. Bueno, de vida. Yo creo que los mejores amigos que tenemos, yo por ejemplo que conservo todavía, son de cuando fueron mis compañeros en esa parte. En ese periodo. Yo después estudié otras cosas, porque un maestro tiene que estarse preparando Sí. toda la vida. Sí, sí. Pero esa parte no lo olvidamos, es algo increíble, como de ahí tú puedes. Se decía que, por ejemplo, la normal era trampolín, es que era la parte básica. De ahí tú podías estudiar todo lo demás, te decía lo que debías hacer, eso es lo que hace la prepa. Sí. La prepa te ayuda, te va a ayudar a ver todo ese abanico de posibilidades y tienes que aprovecharlo al máximo. Claro que si no le estudias vas a vivir de todas maneras, Pues, pero el que tú tengas esa serie de conocimientos te va a ayudar más, te va a evitar más esfuerzos posteriores o te va a encaminar a lo que tú quieres, a definirte. Y eso es fundamental en la vida de cualquier ser humano. eso es un hecho. Así Eso es un hecho, es una realidad, maestra. Qué bueno que lo dice usted, porque pues lo dice por conocimiento propio, por experiencia que hemos visto nosotros, ¿no? Cómo son las cosas. Así que, maestra, pues estamos muy contentos. Lástima que, como le digo, el tiempo no perdona. Así es. No sé si quiera añadir algo último ya para cierre de la entrevista, maestra. No, pues nada más que cuando uno decide elegir una carrera, debe saber que no es miel sobre hojuelas, que tiene sus retos Sí. y que uno tiene que no debe ver los retos o los fracasos como algo que le fallas a uno. Son circunstancias y que lo que sí le va a fallar a uno es si uno no los enfrenta y decide lo que va a hacer con esos retos, porque con esos retos son los que te hacen crecer, te hacen mejorar. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias. Estamos muy contentos, muy agradecidos con usted de habernos acompañado en esta entrevista. Y pues muchas gracias, de verdad, por todo lo que nos ha vertido aquí y a todas las personas que nos ven en esta entrevista. Muchísimas Pues gracias por esta oportunidad, porque también los viejos tenemos que decir. Muchas cosas muy importantes. Maestra, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros en esta maravillosa entrevista con la maestra Margarita. Pues muchas gracias, maestra. Y nos vemos, chicos, en siguientes entrevistas. Síganos, por favor, búsquenos, que vamos a seguir con esta serie de profesionales con clase. Así que muchas gracias y adiós.